Si insistimos en esto, estamos abriendo la puerta a la judicial para que los ministeriales para que hagan el mensaje. O sea, es de que no ha sufrido esto, compañeros. Pues es muy fácil venir aquí y decir estamos protegiendo, tutelando, mil cosas, pero la verdad, como allá afuera es otra. Miren, yo hace unos días, discúlpenme, fui a la ministerial, la que está ahí en Gonzalitos, y había como unas de 80 a 100 gentes ahí con sus niños llorando, hijos en el baño, pura gente amolada de las colonias. Parece que estábamos en el hospital universitario, exactamente. Ahí no vi yo a nadie de cuello blanco, ni encorbatado, ni trajeado, ni nadie, ni menos gente de San Pedro, pues menos no pisan ahí en sus lugares. Compañeros, entonces me parece que estamos actuando de manera muy, no irresponsable, sino muy a la ligera en este asunto. Por eso yo mejor voy a establecer de una vez mi posicionamiento con respecto a esto. Disculpe si está largo, pero es vital. Honorable Asamblea, la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática que represento se manifiesta en contra del dictamen contenido en el expediente legislativo número 7937 del 33ª, mediante el cual se presenta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 411 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, a fin de clasificar y precisar más apropiadamente el delito de encubrimiento por receptación y además ampliar los supuestos en los cuales se configura ese ilícito. Nuestra postura es en contra de la citada disposición comprendida dentro del capítulo relativo al delito de encubrimiento, a como se pretende, independientemente de que no se plasma con los requisitos constitucionales, puesto que no se especifica en forma clara cómo pretende el Ministerio Público acreditar el dolo, siendo que para acreditar el elemento de carácter subjetivo específico, diverso del dolo, integrador del tipo penal de encubrimiento por receptación previsto como se ha planteado, no puede desprenderse del simple hecho de que el inculpado habite en el inmueble en donde fueron localizados los objetos, incluso cuando tenga el carácter de propietario o copropietario de aquel, sino que con base en datos objetivos y mediante un razonamiento lógico, deben de verificarse las circunstancias demostrativas que hagan evidente no solo lo que el sujeto activo sabía de la existencia de los objetos y conforme a ello ejerció un poder de disposición que le permita tanto poseerlos como ocultarlos, sino también el conocimiento de que los bienes derivan de la comisión de un delito. Esto es, debe quedar comprobada la vinculación entre los objetos y los sujetos quienes les atribuye la acción, máxime cuando se trata de un predio con varias viviendas y los objetos en materia de delito fueron hallados en el área de uso general, así como se inclinó el sexto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, novena época, registro 16-10-87, sexto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Tesis aislada, fuente Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Luego viene novena época, su Gaceta, tomo 34, septiembre del 2011, página 21-24, que dice: el cubrimiento por receptación, el elemento subjetivo que requiere este delito consistente en el conocimiento de que los objetos que poseen o oculten procedan de un ilícito, no puede actualizarse con el simple hecho de que el inculpado habita el inmueble donde aquellos fueron localizados, incluso cuando tenga el carácter de propietario o copropietario, sino que es necesario comprobar la vinculación entre los objetos y los sujetos a quienes se atribuye la acción. Legislación del Distrito Federal. Para acreditar el elemento de carácter subjetivo específico, diverso del dolo, integrador del tipo penal de encubrimiento por receptación previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, hipótesis de poseer o ocultar objetos del delito, consistente en el conocimiento de que los objetos que se poseen o ocultan proceden de un ilícito, no puede desprenderse del simple hecho de que el inculpado habite los inmuebles en donde fueron localizados los objetos, incluso cuando se tenga el carácter de propietario o copropietario, sino con base en datos objetivos, mediante un razonamiento lógico, deben de aplicarse las circunstancias demostrativas que hagan evidente no solo que el sujeto activo sabía de la existencia de los objetos y conforme a ello ejerció un poder de disposición que le permitía tanto poseerlos como ocultarlos, sino también el conocimiento de que los bienes derivan de la comisión de un delito, esto es,
debe quedar comprobada la vinculación entre los objetos y los sujetos a quienes se atribuye la acción, máximo cuando se trata de un predio con varias viviendas. Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, amparo directo 459 de 2011, 10 de marzo del 2011. Unanimidad de votos, ponente Roberto Lara Hernández. Ahora bien, la iniciativa presentada aquí pretende sustentar en su página número 4 del documento que nos entregaron una tesis aislada de la primera sala de la Corte, y razona el compañero diputado que se caracteriza en que el receptor adquiere, recibe o oculta objetos provenientes del robo sin haber tomado las precauciones necesarias e indispensables de que la persona de quien se recibió el objeto que resultó robado tenía derecho para disponer de él. Advierte que el encubrimiento prevé una conducta dolosa y no culposa, porque el sujeto activo quiere la conducta desplegada, es decir, recibir la cosa sin cumplir con el deber de tomar las precauciones necesarias para comprobar de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de la misma. Pues resulta, compañeros diputados, que la redacción que se pretende en este documento que nos entregaron la ha tenido el Estado de Guanajuato ya en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante jurisprudencia de contradicción, determinó la inconstitucionalidad de esos supuestos, pues viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al legislador a describir con precisión y exactitud los elementos que dan contenido a los tipos penales. Ya está sobre el tiempo, se la ha votado. Pues debe echar. Digo, ponga a consideración del Pleno si nos da oportunidad de que terminemos. Pongo a consideración del Pleno de que termine el diputado Rico. Los que estén a favor. Aprobado. Tenemos al ciudadano orador. Gracias, presidente. Gracias a los diputados. Gracias. En materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga, decía, al legislador, es importantísimo, a describir con precisión y exactitud los elementos que dan contenido a los tipos penales, a fin de evitar el uso de conceptos ambiguos que generan un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. Se concluye que al incluir la expresión precauciones necesarias como uno de los elementos constitutivos del delito, viola la referida garantía constitucional en tanto contienen un concepto vago, extensional e intencionalmente, porque impiden al destinatario saber con exactitud si alguna posible precaución es o no necesaria, y no determina todas las características de ese tipo de precauciones, además de que no establece con claridad, en contraste con qué criterios o normas se define lo necesario para considerar que las precauciones que se tomaron para cerciorarse la procedencia lícita de un vehículo fueron las necesarias, de manera tal que estos vicios dejan en estado de indefensión al gobernado ante la incertidumbre de que generan respecto de las medidas que se deben tomar para evitar la actualización del tipo penal en cuestión. Por tal razón, en el contexto normativo en que se presenta y al no contener parámetros objetivos al respecto, la expresión que viene del documento, precauciones necesarias, queda sujeto a un juicio valorativo o a un ejercicio de interpretación que puede variar dependiendo del alcance que pueda darle el juzgador en cada caso, lo que coloca al particular en un estado de inseguridad jurídica, ya que no podrá prever las consecuencias jurídicas de la conducta desplegada u omitida. Semanario Judicial, tesis 1, de la novena sala, 109 del 2006, de la Federación, época novena, en su Gaceta, tomo 25, página febrero de 2006. Bien, encubrimiento por receptación. Los artículos 275 del párrafo segundo, vigente hasta el día 11 de octubre de 2004, y el 235B de actual vigencia, ambos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, que prevé ese delito, al contener la expresión precauciones necesarias, violan el artículo 14 de la Constitución Federal, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política, tal como ya lo he citado.
En ambos, el Código Penal para el Estado de Guanajuato se concluye que al incluir la expresión precauciones necesarias como uno de los elementos constitutivos del delito, viola la referida garantía, en tanto contiene un concepto vago, extensional e intencional, porque impide al destinatario saber con exactitud alguna posible precaución que debería haber tomado. Bien, por tal razón, en el contexto normativo en que se presenta y al no contener parámetros objetivos al respecto, la expresión precauciones necesarias queda sujeto a un juicio valorativo y a un ejercicio de interpretación que puede variar según el juzgador que te toque juzgarte, ¿verdad? Bien, creo, compañeros diputados, que el espíritu que se presenta con la presente iniciativa que se discute es evitar que las casas de empeño adquieran productos robados o si el agente omite tomar las precauciones indispensables para asegurarse de que el vendedor era propietario y tenía derecho a disponer de ella o del bien. Ahora, aunque es verdad que no cabe racionalmente imponer al comprador ocasional de ciertos objetos la obligación de cerciorarse de su legítima procedencia, precisamente mediante la exhibición de la factura o título de propiedad, también lo es que el adquiriente debe recabar elementos que razonable y objetivamente hagan deducir que el vendedor está autorizado para disponer de la cosa sin que baste el simple dicho de este último para concluir que el comprador tomó las precauciones debidas como así se inclinó el segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito. Octava época, registro 22-84-3 del segundo tribunal colegiado del cuarto circuito. Bien, de acuerdo con el artículo 411 del Código Penal de Nuevo León, el encubrimiento por receptación se configura cuando se adquiere o que ignora la cosa robada a sabiendas o si el agente omite tomar las precauciones indispensables para asegurarse de que el vendedor era propietario y tenía derecho a disponer de ella. Ahora bien, aunque es verdad y no cabe racionalmente imponer al comprador ocasional de ciertos objetos la obligación de cerciorarse, ¿sí?, ha de deducir que el vendedor está autorizado para disponer las cosas sin que baste el simple dicho de este último para concluir que el comprador tomó las precauciones debidas. Segundo tribunal colegiado del cuarto circuito. Como se puede percatar, como nos podemos percatar, hablar sin haber tomado las precauciones, pero lo cierto es que el gobernado no puede adivinar qué tipo de precauciones quiere el juzgador, exigiendo el título del producto que se pretende vender o empeñar, pues sabemos que por costumbre cualquiera de nosotros o el ciudadano común y corriente, al comprar una sala, un televisor, una computadora, no guardamos las facturas, y el hecho de que no las tengamos no significa que el producto sea robado, porque contradice a los compradores de buena fe, siendo que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales, el que posee en virtud de un derecho personal o un derecho real distinto a lo de la propiedad, no se presume propietario, pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la casa o del derecho poseído, como así lo prevé el artículo 798 del Código Civil vigente del Estado de Nuevo León. Lo que debemos especificar, compañeros diputados, es exigir a quienes se dedican al préstamo de dinero mediante el empeño, ¿sí?, que no se establece en el documento, para la compra de productos de segunda mano, es que para recibir, para empeñar o comprar un artículo de un particular que no presente factura o título de propiedad, debe llenar un formato que no existe por computadora con sus datos, copia de identificación y plasmar su huella digital, y así como en el acto tomar una fotografía de quien empeña o vende, enlazada y enviada a este